Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de las estructuras repetitivas. Anteriormente hablamos de las estructuras selectivas. Ahora le corresponde el turno a las estructuras repetitivas. Sumamente importante, al igual que las estructuras selectivas. También conocidas como bucles. ¿Ok? Muy bien. Las estructuras repetitivas o bucles son estructuras diseñadas para repetir un número determinado de veces un conjunto de instrucciones. Existen, desde el punto de vista de el algoritmo, muchísimas o varias formas de hacer un bucle o una estructura repetitiva. Nosotros vamos a estudiar dos que son las que se implementan en el lenguaje de programación Python. Nos referimos a la estructura mientras, fin mientras, eh, aquí tenemos su pseudocódigo, un poco para que entendamos cómo funciona, y tenemos también un diagrama de flujo que también nos puede ayudar a entender cómo funciona esto. Pues bien, según se entiende en el pseudocódigo, eh, la estructura comienza con una palabra mientras, una condición, hacer. Es decir, mientras una condición sea válida, entonces hacer un conjunto de acciones. En este caso son las acciones que van desde S1 hasta Sn. La instrucción fin mientras lo que hace es remitir a mientras. Cuando eso ocurre, acostumbramos a decir que ocurre una iteración. Cada vez que se ejecuta el cuerpo de instrucciones para volver a evaluar el cumplimiento o no de la condición, decimos que eso es una iteración. La cantidad de iteraciones que van a llevarse a cabo depende entonces de la denominada condición. Podemos verlo también en el diagrama de flujo. Según el diagrama de flujo, podemos imaginar que esto es apenas un trozo de código y que la ejecución del código viene de arriba y que desemboca en una condición, aquí representada por el rombo. Si la condición se cumple, entonces la ejecución del programa toma esta vía, ejecutándose un conjunto de acciones, un bloque de acciones. Tras lo cual, según nos indica la flecha, vuelve a desembocar en la condición, necesitándose evaluar una vez más la condición. Si el bucle está bien hecho, entonces llegará un momento en que la condición ya no se cumple. Cuando eso ocurre, entonces la ejecución del programa se desvía y continúa su trayectoria hacia el final del programa. Podríamos entonces complementar este diagrama como algo así. Como ustedes pueden observar, entonces, si la condición no se cumple, toma esta vía y continúa la ejecución secuencial propia de los algoritmos. Observamos entonces que se caracteriza este tipo de software, este tipo de programa, por el hecho de que eh, hay una bifurcación, pero en este caso hacia adelante. En el caso de las estructuras
selectivas, veíamos que el desvío era hacia adelante. En cambio, en este tipo de estructura el desvío es hacia atrás. Muy bien. Esa es, decimos, la estructura repetitiva mientras. En, eh, en Python hay otra estructura que es la estructura para próximo o desde. Aquí la tenemos. Tenemos en sus dos formas. A saber, tenemos la estructura para o también se puede escribir como la estructura desde. En realidad, en el caso muy particular, yo acostumbro a trabajar con la estructura para. ¿Cómo entendemos esto? Pues lo debemos entender de la siguiente manera. Para B es una variable contador que controla la cantidad de iteraciones del bucle. Para B va a tomar valores desde un valor inicial hasta un valor final, pudiéndose incluir, no es obligatorio, pero se puede hacer, pudiéndose incluir un incremento, que en realidad puede ser un incremento, pero también puede ser un decremento. En el caso de que en vez de ir de menor a mayor, los valores que asume la variable b vayan de mayor a menor, en cuyo caso pues sí es obligatorio colocar un decremento e indicar de cuánto en cuánto va a ser ese incremento o decremento. Para cada valor que asuma b se va a generar una iteración. De esta manera que podremos leer, para b tomará valores desde b1, desde bi hasta bf, incrementándose y en cada incremento hacer. ¿Y qué es lo que se hace? Un conjunto de acciones que están aquí adentro. El fin para remite al para. En algunas bibliografías, aquí en vez de utilizar para, escriben próximo. Una reminiscencia de lenguajes como el lenguaje BASIC, que en la estructura era for next. Pues bien, desde el punto de vista del diagrama de flujo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que se inicializa la variable contador, que en este caso sería i, y que mientras i no alcanza el valor final, se ejecuta unas iteraciones, donde pues aquí el bloque proceso pueden ser muchas instrucciones, se crea un incremento de la variable contador y se va a la siguiente iteración, siempre y cuando, repito, i sea menor que 50. Cuando i sea igual a 50, entonces el bucle se rompe y sigue su camino. Restaría ver cómo funciona esto en Python. Y podríamos preparar el camino haciendo un pequeño ejercicio. Imagínense que el enunciado del ejercicio dice lo siguiente: contar los números enteros positivos introducidos por el teclado. Pues bien, vamos a hacer el análisis, que ya estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Si hacemos el análisis hay que determinar entradas, hay que determinar salidas y hay que determinar datos auxiliares. ¿Ok? Estamos siguiendo la metodología de resolución de problemas a través del computador. ¿Cuáles pueden ser las entradas de este problema? Dice en principio, podemos empezar por aquí, que los datos son introducidos por teclado. Es decir, que se le va a dar la oportunidad al usuario de ir introduciendo valores.
mientras esos valores sean positivos, podemos inferir. Mientras esos valores sean positivos, entonces se pueden leer. De tal manera que pareciera hacer falta una variable que capture el número que introduzca el usuario en cada ocasión. Habla de varios números, es decir, que hay que eh, hacer un algoritmo que sea capaz de leer varias veces la entrada del teclado según lo requiera el usuario, siempre y cuando los valores sean positivos. Entonces pareciera que hace falta una variable que capture cada número en cada lectura. Podemos llamarlo número. La variable número debería agarrar o capturar cada número que se introduzca por teclado. Y además, por otra parte, el enunciado indica que hay que contar los números, que hay que contar cuántos números positivos introduce el usuario. O sea, que pareciera que hace falta otra variable que es una variable contador. Ustedes deberían haber revisado ya en el material que hay en Canvas que es una estructura contador, así como también que es una estructura, un acumulador o que es, por ejemplo, un interruptor desde el punto de vista algorítmico. Aquí vamos a llamarlo contador. La variable la llamamos contador de una vez. Claro, en este caso yo estoy equivocándome porque no es una entrada, debería ser la salida, porque precisamente el programa debería indicar, bueno, cuántos números positivos entraron. Entonces ya tenemos nuestra entrada y nuestra salida. No pareciera hacer falta otra información. Ya tenemos nuestro análisis. ¿Cómo hacemos entonces para que un algoritmo sea capaz de contar los números positivos mientras esos números sean positivos y al final imprimir ese contador? Bueno, aquí tenemos una posible solución. Perdón, una posible solución. Evaluemos el siguiente pseudocódigo. A ver, observamos que tiene unas variables. Las variables que va a utilizar son número y contador. Aquí están. Y inicia. Y lo primero que ocurre es que a la variable contador se le asigna 0. Esto se le denomina inicializar. Vamos a colocar aquí una pequeña flecha. Aquí lo que ha ocurrido es una inicialización. En este caso, de la variable contador. Y luego dice la siguiente instrucción, leer número. ¿Qué significa eso? Que el programa va a leer un número introducido por el teclado. Y luego vean ustedes que comienza un bucle mientras, fin mientras, como lo vimos anteriormente, donde la condición es que número sea mayor que 0, es decir, sea positivo. Mientras número sea mayor que 0, hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bien, lee el número, eh, luego contador se actualiza. Fíjense que esta es una estructura contador, es decir, la variable contador que comienza siendo 0 va a empezar a ser 0 más 1, es decir, que va a decir, se va a sumar 1. Una vez que se ejecute esta instrucción, entonces se encuentra el fil mientras, que lo que hace es remitir al mientras. Mientras verifica que el número sea mayor que 0, el que se introdujo,
y vuelve a entrar. Y en lo que vuelve a entrar, se vuelve a leer otro número, se actualiza el contador, o sea que ahora van a haber dos números y se han introducido y el fin mientras remite al mientras. Aquí va a haber un ciclo. ¿Hasta cuándo? La gran pregunta, ¿hasta cuándo va a haber ese ciclo? Bueno, si revisamos la condición, podríamos darnos cuenta de que va a realizarse las iteraciones hasta que el número sea menor que, eh, que cero, es decir, que el número sea negativo. Ok, en el momento en que el número ya no sea mayor que cero, ¿qué va a ocurrir? Pues el bucle se rompe, decimos que se rompe, y puede continuar la ejecución de la siguiente instrucción después del fin mientras, que en este caso es escribir el mensaje, el número de enteros positivos es, y al lado el valor de la variable contador. Si seguimos el método de resolución de problemas, entonces podríamos decir que el siguiente paso es codificar esto en Python. Esto lo haremos en una siguiente ocasión.